Hola, mi nombre es Erika Rocío Carvajal Sierra. En el día de hoy, desde el curso de lectura crítica, realizaremos un análisis minucioso sobre los diferentes textos y la importancia de la lectura, cosa que con el pasar de las décadas, como jóvenes, hemos dejado de lado sin darle la importancia que merece, teniendo en cuenta nuestros contextos tanto culturales como sociales y educativos. Hoy vamos a hablar de algo muy importante para entender mejor los textos que leemos, ¿de acuerdo? Primero que todo tenemos la diferencia entre los textos literarios y los textos informativos, las características de los textos expositivos y de igual forma los argumentativos. En algunas estrategias de lectura también nos destacaremos y tendremos en cuenta para mejorar nuestra comprensión y mejorar un poco mejor al entender cada de estos textos para sacar lo más importante y provechoso de la lectura. Primero que todo vamos a hablar sobre los textos literarios y los textos informativos. Los textos literarios están hechos para darnos a entender y entretenernos un poco más, hacernos pensar y llevarnos como al entorno donde se desarrollan los hechos de estas lecturas. Eh, en pocas palabras, es un escape a otro mundo que nos motivan a tener unas historias algo surrealistas. Estos manejan un lenguaje como más descriptivo, con personajes que nos cuentan una historia. Entre ellos se destacan mucho los cuentos, las novelas, los poemas, entre otros. Por otra parte, están los textos informativos. Estos son un poco más, en palabras coloquiales, por decirlo al grano, son de manera más detallada. Su propósito en sí es enseñarnos algo o darnos a entender datos claros y precisos. Entre estos están las noticias, los artículos, textos de investigación y todo lo relacionado con los mencionados anteriormente. Entre estos dos textos se destacan ciertas diferencias que son muy notorias. Entre ellos está que los literarios despiertan nuestra imaginación y los informativos enseñan cosas del mundo real. Por otra parte, tenemos los textos expositivos y los argumentativos. Los textos expositivos explican de forma más clara y sin querer convencer de nada. Entre estos está el artículo, que es un poco más claro y formal. Por otra parte, el texto argumentativo da una opinión más personal, tratando de convencer, emplea argumentos y cosas para obtener, como en sí decirlo, la razón a favor. Por otra parte, tenemos las maneras para obtener en su máximo provecho la lectura de un texto. Entre estas yo puedo recomendar que cada vez que se lea un texto, un cuento, cualquier forma de párrafo escrito, se debe manejar mucho lo que es, primero que todo, lo de resumir, sacar diferentes puntos claves, cosas importantes que encontremos en los textos que leamos. Por otra parte, realizar una reflexión analítica de nosotros a base del texto, teniendo en cuenta diferentes preguntas sobre cómo es la intención del autor en estos textos, qué me quiere decir, qué puedo aprender y plantear hipótesis sobre lo que puede suceder. Relacionar. También podemos conectar lo aprendido con nuestras propias experiencias o con otros temas, teniendo en cuenta los diferentes textos que hayamos leído o los contextos en los que nos hayamos enfrentado.
Leer no es solo pasar los ojos en las palabras, ¿sí? Tenemos que tener esto muy en cuenta, ya que muchas veces decimos estoy leyendo y simplemente agarramos un texto y leemos un párrafo, nos pasamos al siguiente y esto no está contribuyendo mucho en nuestro aprendizaje porque estamos dejando ciertos vacíos en nuestra mentalidad y en nuestro aprendizaje lector y crítico. Debemos también cuestionarnos al momento de leer. Cada texto tiene su propósito. Entonces, tener muy claro esto para mejorar nuestra lectura crítica. Finalmente, recomendarles la lectura, aprender, diseñar diferentes estrategias que nos permitan sacar el máximo provecho y sobre todo de estas lecturas no dejarlas de lado, ya que como jóvenes nos estamos olvidando de los textos físicos y lo importante de la lectura para nuestro aprendizaje. Muchas gracias.